Gracias, Félix Amaru, por esta entrevista. Félix, ¿cómo valorás la cancelación de la concesión canalera a Wang Jing? ¿Esta es una derrota o fracaso del régimen o es solo una movida para otorgarla esta concesión al siguiente postor? Yo creo que es una continuidad de la trama. Precisamente hace ya varios años habíamos denunciado que Wang Jing es un estafador internacionalmente conocido, y además de eso parecía muy extraño incluso poder, como Estado nicaragüense, llevar a cabo un convenio de esta magnitud sin el reconocimiento oficial de China. Yo, lejos de verlo como una derrota clara, veo que es una continuidad de la estafa. No obstante, sí hay que señalar la valentía que han tenido las organizaciones como el movimiento campesino, como los grupos ambientalistas, de señalar desde su comienzo este esquema de robo de tierras. Precisamente las comunidades indígenas y afrodescendientes que serían afectadas por las expropiaciones de sus tierras advirtieron sobre el peligro que implicaba una concesión como la que tenía Wang Jing, un empresario extranjero, y por 100 años. ¿Cómo reciben esos miles de nicaragüenses que protestaron desde 2013 en contra de esta ley ahora derogada, pero también contra la ley 800, que es la creadora del régimen jurídico del canal y que sigue vigente? Mira, yo creo que hay una alerta alrededor de lo que está detrás de esa modificación de la ley 800. Obviamente hay una celebración alrededor de que por fin se logró, luego de 11 años de incidencia, de trabajo, de recorridos por toda la línea canalera, que tanto los movimientos campesinos como las comunidades indígenas y afrodescendientes estaban en la razón, y que al final, de una u otra manera, se logra la derogación tanto del acuerdo marco de concesión como de la ley 840. Entonces, para las comunidades, para las organizaciones ambientales, para los movimientos que participamos desde el inicio, esto consideramos que es una victoria clara. Lo que pasa es que evidentemente sigue latente la ley 800 y más bien hay una toma del Estado a través de su hijo, a través del ejército, porque al final al que nombran dentro de esta dirección de la modificación de la ley 800 es un general de ejército, es uno vinculado al ejército, Oscar Mojica. Es decir, aquí hay una voluntad clara de seguir negociando este proyecto como una viabilidad económica para el régimen y que le permita tener una salvavidas frente a la crisis económica que se avecina. Félix, la especulación más fuerte hoy día es que esta derogación es una manera de tener limpia la mesa, de manera que pueda el régimen ofrecer la concesión a otro inversionista extranjero o inclusive a otro estado como China o Rusia. ¿Qué tan probable es que eso ocurra? Creo que es altamente probable. Primero, quiero coincidir plenamente con el análisis de Amaru. Efectivamente, desde el inicio se supo que este era un esquema de robo de tierras, particularmente de las comunidades indígenas con sus derechos ancestrales, de las comunidades campesinas, y en ese sentido, esa denuncia hizo desde muy temprano que cualquier inversionista serio que quisiera entrar en ese proyecto prácticamente descalificara la viabilidad de esa concesión, como sucedió, por ejemplo, con el grupo McLarty o como sucedió, por ejemplo, con la firma consultora McKinsey, que se retiró del proceso en la etapa más temprana. Ahora lo que se está viendo es una continuidad del esquema de estafa y de robo, pero con una alta probabilidad de asociación con estados criminales como el Estado chino particularmente, que tiene un historial perverso de depredación ambiental, y naturalmente con la sombra de Rusia. Rusia no tiene los recursos económicos absolutamente para un proyecto como este, pero hay que señalar que siempre, y al menos esa ha sido mi lectura, el gran interés del régimen han sido los subproyectos, es decir, robar las tierras para utilizarlas para proyectos de construcción, de energía, hoteles, casinos. Es decir, el proyecto del Gran Canal no tiene viabilidad económica en un estado que no tiene credibilidad internacional en materia comercial y marítima. Y por tanto, ningún socio serio se vincularía con este proyecto. Pero sí lo podría hacer, por ejemplo, China, por su apetito al agua
por su apetito a las tierras y por su apetito a los recursos naturales de los nicaragüenses. Precisamente el régimen ha entregado recientemente grandes concesiones mineras a empresas chinas. ¿Cómo ven los pobladores de la zona sujeta a expropiaciones bajo la ley del canal esta posibilidad de que la concesión solo pase a manos distintas, entre ellas pues las del gobierno chino? Mira, el régimen ha cancelado más de 3.600 organizaciones, ha tratado de controlar toda la movilización y la resistencia campesina, ha tratado de amedrentar y permitir todo el proceso de invasión a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esas son precisamente las estrategias para generar unas nuevas condiciones que les permita entregar los recursos naturales, entregar nuestro territorio a estos nuevos actores que se han alineado ideológicamente, sobre todo para el saqueo de los recursos naturales de nuestro país. En el caso particular de las concesiones entregadas, obviamente carecen de los procesos de transparencia y debida diligencia, y más bien el régimen está favoreciendo la entrada no solo en el sector minero de empresas chinas, sino también en el sector comercio, en el sector pesquero, y eso evidentemente genera una competencia desleal, incluso con los micros y pequeños negocios que están establecidos en Nicaragua, y eso obviamente afecta directamente a la población en general en esos territorios. Félix, ¿sigue en peligro la soberanía nacional con la vigencia de la Ley 800, que es la del régimen jurídico del canal? Absolutamente. Hay que tener muy claro de que Ortega y Murillo tienen una visión absolutamente sesgada y miope de las relaciones internacionales, en donde ven el mundo dividido en dos. Es decir, por un lado, las instituciones democráticas occidentales y por otro lado, el bloque de autocracias de las cuales China está detrás. Y lo triste de todo esto es que Ortega, tal y como lo hizo en los años 80, cuando involucró a Nicaragua en el bloque de la Guerra Fría, está haciendo lo mismo. En este momento el mundo está en una nueva Guerra Fría donde China está detrás de la mano de Irán, de Rusia, de Corea del Norte, y Ortega está dispuesto a entregar el territorio nicaragüense como plataforma de ese esquema de bipolaridad. Pero más grave aún es que a la par de esa visión geopolítica sesgada hay un apetito desmedido de apropiarse de lo ajeno, de los recursos naturales de las comunidades y de las tierras de las comunidades campesinas. Tras 11 años de vigencia de esa concesión a Wanging, hubo una serie de actos de corrupción, dineros del Estado nicaragüense desembolsados para la supuesta ejecución del proyecto, represión en contra de quienes se opusieron y se manifestaron. ¿Cuál es el saldo de esta concesión fallida? En principio hay elementos sumamente negativos que evidenciaron todas las acciones onerosas del régimen de Ortega Murillo para ofrecer en bandeja de plata a un privado chino nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, incluso nuestras reservas en el Banco Central. Y evidentemente eso deja saldo de violaciones de derechos humanos que todavía hacen falta la evaluación y el dictamen final por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos casos, uno establecido en el acompañamiento con comunidades indígenas y afrodescendientes por el Centro de Atención Legal de Pueblos Indígenas, el otro vinculado a las violaciones a los derechos de los campesinos, elaborado y liderado por la Fundación Popolná y el movimiento campesino. Es decir, todavía hace falta el dictámenes de, sobre todo, de esos dos casos particulares de violación que están en el sistema interamericano. Y por otro lado, todavía hace falta seguir detallando el esquema de corrupción. Recordemos que pasaron todos estos 11 años y del presupuesto general de la República salió financiamiento a la Autoridad Nacional del Canal sin ningún resultado. Entonces todavía hay esquemas de corrupción que tienen que ser identificados, personas que se involucraron en este esquema de corrupción. Obviamente hay un trabajo importante sobre, por ejemplo, todas las empresas y la telaraña establecida para el caso de la concesión de Wanging, pero no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Hay desde abogados, firmas, empresarios, gente vinculada al ejército, gente vinculada a las instituciones públicas,
que tienen que pagar y rendir cuentas alrededor de las cuentas nacionales que fueron entregados y que negociaron una concepción que evidentemente iba violando la constitución política de Nicaragua. Entonces, todavía el camino sigue, tiene que ser allanado en función de, en una transición, buscar obviamente los responsables que generaron este proceso de corrupción y de riesgo al país. Hasta hace poco todavía Daniel Ortega y Rosario Murillo hablaban de la construcción del canal por Nicaragua. En febrero de 2024, inclusive, Murillo dijo que el canal será una realidad. ¿Cuál será entonces ahora el discurso frente a sus bases sobre el futuro del proyecto que han vendido por tanto tiempo sin que se concrete nada? Yo creo que van a mantener la ilusión, van a mantener el discurso populista, porque los megaproyectos han sido parte del elemento discursivo de la pareja Ortega Murillo. Lo vimos con el sueño de Bolívar, lo vimos con una serie de otros megaproyectos, y me parece de que en el tema del canal, naturalmente ha sido para parte de la población nicaragüense una añoranza histórica. No ha sido, sino recientemente, gracias al trabajo educativo que han hecho muchas organizaciones ambientalistas y a la incidencia valiente a costa de sangre y a costa de sacrificios de las comunidades campesinas e indígenas, que se ha explicado el daño ambiental que implicaría un canal de esa magnitud. Pero la pareja dictatorial sabe que en la psiquis colectiva de gran parte de los nicaragüenses, este proyecto de alguna manera ha sido parte de una narrativa, de un relato político a lo largo, diría, de más de un siglo. Así que difícilmente creo que lo van a abandonar. No obstante, el impacto más grande es la credibilidad real de este proyecto a inversionistas serios. Y quiero agregar algo, incluso para el mismo China. Es decir, China está caracterizada por ser una potencia mundial extractivista, que no hace nada de gratis. A los países que llega los depreda, los endeuda. No hay una relación de solidaridad y de colaboración. Y las autoridades chinas no son tontas, saben que el proyecto no es económicamente viable, que es despreciado por la comunidad internacional por la manera en que fue incubado y que Amaru la ha descrito muy bien. Es un proyecto que inició con las manos manchadas de sangre y ninguna entidad marítima, internacional ni comercial se va a involucrar en este canal. En resumen, la pareja podrá decir lo que sea, pero el canal no es viable. Lo que hay que seguir señalando es que los subproyectos del canal van a seguir siendo parte del apetito depredador desmedido del esquema sandinista, es decir, el robo de tierras y el robo de las aguas nicaragüenses. Amaru, ¿y qué pueden hacer ante la vigencia de la Ley 800? ¿Qué pueden hacer los nicaragüenses ante futuros planes del régimen que amenacen sus tierras y el ambiente? Hay que estar alerta sobre los movimientos que tiene el régimen, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nuestro compromiso sigue estando en el acompañamiento y la vigilancia y el monitoreo de la situación ambiental y social del país. Y para nosotros eso es un llamado de alerta hacia toda la población que está de cara a la lucha frente al canal interoceánico. Pero también yo creo que es importante mandar un mensaje al sector privado, que el régimen es insostenible y que además lo lleva a procesos de corrupción que en algún momento incluso levantaron la mano en función de ese proyecto. Yo creo que hay que hacer un llamado, hacer un mensaje al sector privado que hoy por hoy sigue apoyando y apostando por Ortega, porque eso es realmente inviable para la sostenibilidad del país y que el mismo Ortega los puede llevar a hundir a sus negocios o a cerrar mercados importantes para esos empresarios.